Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de JavaScript. Mi nombre es Wilson Pérez y vamos a desarrollar este video con el fin de explicar la introducción del curso de este nivel 1. Bueno, nosotros vamos a empezar desde lo que se llama el abaco. El abaco fue la primera computadora hace más de 5.000 años antes de Cristo. Allí se hacían los cálculos matemáticos y también se calculaban algunas raíces cuadradas. Bueno, hasta hoy en día que nosotros podemos ver esta supercomputadora Frontier en Estados Unidos, la cual, por ejemplo, incluye 9.400 CPUs, 37.000 GPUs y 150 kilómetros de cable de red. Esta procesa grandes datos, pero eso no se compara a lo que viene. Aunque la computación cuántica en este momento ya se está aplicando a partir de este año en celulares, IBM ya está haciendo pruebas, también existe cursos abiertos hacia esta computación cuántica. Todavía comercialmente no es posible, pero ya está en funcionamiento. Esto es muy diferente a la computación informática. Digamos que este es el siguiente nivel que va a revolucionar todo. Pero ¿por qué hago esta introducción? La idea es que ustedes sepan que todo nace a partir de la computadora. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los inicios de la computación de 1950. Aquí vemos una computadora grandísima que pesaba 12 toneladas. Se llama la Univac 1 y fue la primera computadora o ordenador comercial de la historia. Esta valía 1.5 millones de dólares. Como ustedes ven, era grande, era compleja, era costosa y tampoco es que tuviera mucha capacidad. Allí nace todo. Luego, después viene en 1969, donde se crea la red de ARPANET. Prácticamente el 29 de octubre de 1969 se ponía en funcionamiento como, digamos, la primera comunicación entre dos nodos originales. Esto se desarrolló en la Universidad de California, Los Ángeles y en Stanford Research Institute. Bueno, ahora en este largo tiempo, de 1970 a 1990, se explora ARPANET prácticamente. Aquí en estos años lo que se hace es que se genera prácticamente un ecosistema, va creciendo. Ese ecosistema es el que conocemos hoy en día, donde se crearon protocolos y todos los elementos que hacen la comunicación y la red hoy en día. Luego, aquí vemos una imagen del CERN y allí es donde está el físico británico padre de la triple W, o sea, la 3WC. Y prácticamente es en 1990 Tim Berners-Lee el que la crea y nos permite acceder a una web. Aunque muy básica, nos permite acceder, por ejemplo, a archivos, documentos, enlaces. Digamos que es la primera vez que todos podemos acceder desde Internet, gracias a Tim Berners, que es como el que puso la pauta del Internet. Bueno, después, en 1993, se crea Mosaic. Es el primer navegador web, aunque muy básico, es el primer navegador que nos permite eh, consultar lo que era información muy plana. No era dinámico, simplemente era solo de consulta. Aquí nace, digamos, como la web 1.0. Luego, eh, este personaje que están viendo en pantalla, que se llama Mark Anderson, crea la empresa de Netscape. Prácticamente es el primer navegador comercial y eso se da en 1994. A partir de allí empiezan los inicios de la web y sus navegadores. Como están viendo aquí en pantalla, Netscape nace en estas fechas. Y luego Microsoft lanzó Internet Explorer. Aquí inicia la primera guerra de los navegadores. Luego, en ese tiempo, la W3C organizó los grupos de trabajo. Los primeros grupos de trabajo que crearon se dedicaron a HTML y CSS. HTML para las páginas web y CS3 para el estilo de la página web. Bueno,
En la primera guerra de los navegadores, Internet Explorer con Netscape empiezan a luchar. Entonces, aquí, más o menos en 1995, se crea una propuesta de lenguaje de programación para la web llamado Mocha. Como ustedes observan ahí, junto a CS3, hicieron un poco más dinámica la página. Aquí empieza a ser las páginas dinámicas. Web 2.0, digamos, donde ya permitía interactuar con las páginas. Ya no era solo lectura de texto, sino ya podíamos interactuar. Y en 1998, antes de ser comprada por el proveedor de Internet, Netscape creó la organización Mozilla. ¿De dónde nace eso? De Mosaic, que fue el primer navegador, junto al, digamos, este es como el icono que tenían ellos, su logo, que era un Godzilla. Y junto a eso crearon prácticamente Mozilla. Y hoy en día Firefox Mozilla. Entonces, aquí viene el personaje llamado Brendan Eich, que es un programador estadounidense conocido por inventar prácticamente el lenguaje de programación de JavaScript. Y JavaScript, cuando lo inició, como les decía ahorita, se llamaba Mocha. Pero pues algo de Mocha no dio por el nombre, por el color, no sé, prácticamente se hizo un cambio a nivel de marketing y luego le llamaron LiveScript y por último JavaScript. Digamos que ese es como lo que, digamos, comercialmente fue aceptado en ese tiempo, ya que JavaScript, en ese momento, Java era el lenguaje más utilizado. Ellos lograron esa pauta publicitaria y ya sería mucho más fácil JavaScript. Pero los dos lenguajes no tienen nada que ver el uno con el otro. Después, en 1997, se crea ECMA, prácticamente la asociación para estandarizar estos múltiples lenguajes, ya que Netscape, Microsoft y otras empresas empezaron a generar diferentes software y lenguajes de programación para estas web. Hoy en día se llama ECMAScript o ES. Bueno, entonces ECMAScript tiene varias versiones. ECMAScript es una especificación de lenguaje de programación publicada por el ESMA Internacional. El desarrollo empezó en 1996 y estuvo basado en el popular lenguaje de JavaScript, propuesto como estándar por Netscape, digamos que la corporación que empezó con los navegadores. Hoy en día es aceptado y es un estándar ISO. A partir de esa época se empezó a trabajar con ECMAScript. Entonces, aquí vemos un poquito como esa evolución y las versiones, donde el ECMAScript 1 nace prácticamente en junio de 1997. Luego, el ECMAScript 2, en el siguiente año, se fue actualizando. El ECMAScript 3 en diciembre del 99, casi año y medio para poderlo actualizar. Después siguió el ECMAScript 4 en el 2000, pero ese fue abandonado. Y miren que hasta el año 2009, diciembre, prácticamente 10 años, una década, sale el ECMAScript 5. Después, 2 años más, sale una versión actualizada, ECMAScript 5.1, y solo hasta el 2015 sale el ECMAScript 6. Es uno de los más usados. A partir de ahí, juiciosamente cada año se ha venido actualizando, ¿sí? Hasta la versión actual. Pero ¿quién actualiza eso? Prácticamente va a ser el TC39. Ya hablaremos de él. Aquí seguimos con la guerra de los navegadores y después sigue el reinado del Internet Explorer. Entonces, como ustedes observan ahí en el año 2000, la W3C decidió apostar por el XHTML y digamos que ese grupo abandonó el desarrollo del HTML y se publicó XHTML1. Luego, digamos que esa organización Mozilla, al desarrollar ese navegador, usó varias tecnologías, pero fue como no muy comercial. Sin embargo, empezó a convertir una alternativa al uso de ese reinado de Internet Explorer en ese tiempo. También Microsoft sacó la versión de JScript, ¿sí? Que es una versión que le competía a JavaScript para la parte de dinámica de los navegadores.
En esa segunda guerra de los navegadores, Internet Explorer con Firefox empiezan a luchar por el dominio hasta el 2004, donde, pues digamos, la Fundación Mozilla y en sus primeros años se financiara sobre todo gracias a Google. Digamos que Google apoyó para empezar a tener nuevas opciones. En el 2005 se bautizó el nombre de Ajax al conjunto de tecnologías basadas en XML, HTTP requests. O sea que este se volvió mucho más dinámica y ya permitían la programabilidad de las aplicaciones web. Después, en el 2009, publicó su propio navegador, que fue Google Chrome. Este, pues, añadió más competencia al mercado en ese tiempo. De ahí para acá vino la tercera guerra de navegadores. Ya era entre Google Chrome e Internet Explorer. Entonces, como ustedes están observando aquí en el 2011, la W3C renunció a ese desarrollo de XHTML y se concentró en HTML5, ¿sí? Que se consiguió publicar en el 2015. Y pues digamos que HTML5 pues prácticamente hace referencia a ese lenguaje marcado para la elaboración de páginas web. Pero como ustedes ven aquí, después de toda esa guerra, Google Chrome derrota a Internet Explorer. Digamos que hay varios motivos, ¿no? El debido creciente de los celulares cuando aparecieron con Android y ese Android podía, digamos, estar dominando el mercado junto a iOS. Y otro de los datos que nos dan es que los usuarios de Windows 7 no podían usar Edge, solo digamos hasta el 2008 y su lanzamiento. Entonces, eso le permitió a Google Chrome posicionarse. Después vino el reinado de Google Chrome, pero eso no quiere decir que se estancó, sino simplemente fue avanzando desde el 2016. Ha venido reinando. Y en diciembre del 2018, Microsoft anunció futuras versiones de Edge, que estarían basadas en Chromium, que es el motor de Google Chrome. Entonces, Edge ha venido trabajando para poder alcanzarlo hasta este 2023 que ya están uniendo con el BIM, con las generativas, que al igual siguen peleando, pero ya salieron nuevas versiones de la inteligencia artificial generativa o buscadores con ChatGPT, los cuales pues obviamente le permiten ser mucho más dinámicos. Pero en septiembre del 2022, la Bytecode Alliance publicó Washtime 1.0. Prácticamente esto hace un cambio radical, ya que las páginas dinámicas y su reinado de JavaScript duró muchos años, hasta que vino el WebAssembly, prácticamente permite ejecutar programas y aplicaciones independientes en los navegadores. ¿Quién hace todo esto? Prácticamente la TC39. ¿Y qué es la TC39? Pues es un grupo de hackers, de académicos y de personas afines a la tecnología que se encargan de las actualizaciones bajo ECMA Internacional, como están viendo acá. Y tienen estos pasos. El Stage 0 prácticamente es como la idea en el borrador que se hace para ir actualizando dependiendo de las tecnologías. Después está el Stage 1, donde está la propuesta. Después viene el Stage 2, que es el draft, prácticamente sería como un borrador con elementos y códigos ya más ajustados. Después viene el Stage 3, que es como el candidato, o sea, digamos que el documento con mejoras para el lenguaje de la programación, ya. Y el Stage 5, que es cuando finaliza, cuando ya está listo. Y pues prácticamente aquí se despliega la versión. Todo está disponible esto en GitHub. Entonces, como ustedes ven, el lenguaje más usado en la parte web es JavaScript, HTML5 y CS3. Y ahora WebAssembly. Listo. También hay que mirar los features y mirar qué versiones y todos los recursos que se trabajan en diferentes navegadores. Ya hay varios navegadores, ¿no? De eso lo vamos a desarrollar. Y aquí vemos cómo en la página del ECMAScript 6
vemos todos los features y todo lo que se puede llegar a trabajar. Esto lo vamos a explicar más adelante. Bueno, pero ¿qué es JavaScript y para qué sirve prácticamente? Es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas, desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos. Las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario de un sitio web. Y JavaScript es un lenguaje interpretado, orientado a objetos, débilmente tipado y dinámico. Bueno, recuerden que no solo se está utilizando ahorita para JavaScript, también lo vamos a utilizar en la parte de backend hacia Internet de las cosas. ¿Por qué JavaScript? Prácticamente porque es el lenguaje que permite hacer esas páginas interactivas. Entonces, HTML5 prácticamente ese es el lenguaje marcado, ¿cierto? Que hace referencia a la elaboración de las páginas web y cómo se visualiza. Después CS3 prácticamente es un lenguaje de diseño gráfico que permite definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje marcado. Es muy usado para establecer el diseño visual de los documentos web e interfaz de usuario. O sea que prácticamente con CS3 yo le puedo dar los estilos a la página web, los colores, el diseño. Y JavaScript, como lo decía, es el lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web. Esto en la parte de frontend, pero en la parte de backend o en la parte de servidores tenemos varios frameworks para trabajar. Entonces, a finales del 2019, la W3C, que es el consorcio internacional que da esos estándares, pues prácticamente permite que WebAssembly, que prácticamente no es un lenguaje de programación, es un tipo de binario donde otros lenguajes pueden ser compilados, permite que muchos frameworks y muchos lenguajes se ejecuten de una forma más rápida en los navegadores. Pero para este curso vamos a trabajar con HTML, con CS3 y JavaScript. Y como ustedes están observando la diferencia entre JavaScript, HTML, CS3 y WebAssembly, pues es mucho más rápido ejecutar y de codificar ese binario en el entorno web, mientras que los otros tienen que hacer varios pasos y puede llegar a generar un poco más de tiempo y más de costo, más de gasto energético. Bueno, ¿qué puedes hacer con JavaScript? Entonces, prácticamente desarrollo frontend, donde se puede hacer aplicaciones del lado del cliente. Todas esas aplicaciones que ustedes han visto y que vamos a dar algunos ejemplos ahorita. Desarrollo backend. Desarrollo, digamos, aquí se puede desarrollar la lógica del servidor, la conexión a la base de datos e intercambio de datos con el frontend. También podemos mirar la parte de desarrollo móvil, o sea, crear aplicaciones a través de frameworks como React Native, NativeScript y Ionic. Y también apps para escritorio, o sea que podemos crear aplicaciones compatibles con el framework Electron. También para Internet las cosas, donde conectamos objetos cotidianos a Internet. Entonces, como ves, es un lenguaje que ha venido dominando y tiene muchas opciones hoy en día. Miremos que, por ejemplo, para el desarrollo web, esos frameworks que se pueden utilizar con JavaScript es como Angular, puede ser Lit, React Native, el Vue.js y digamos que para el desarrollo de apps o aplicaciones nativas en Android y iOS está ese React Native. También está Electron para el desarrollo de apps, para el desarrollo, digamos, en la parte de escritorios de Windows y Mac, ¿sí? Y vamos a dar unos ejemplos con este framework de Angular, de React Native y de Vue. Hay muchas compañías que están trabajando. Por ejemplo, Forbes. Si ustedes entran a la página de Forbes, tienen Angular. Airbnb utiliza el React Native y el Vue.js, por ejemplo, GLab, que en alguno de los cursos anteriores se ha trabajado. Por este lado, Electron lo están utilizando mucho Visual Studio Code, WhatsApp y Twitch, que es la parte de televisión de Amazon. Aquí, por ejemplo, para backend o para Internet de las cosas con Node.js.
¿sí? Eso lo está trabajando Netflix, lo está trabajando LinkedIn y PayPal. Entre muchas compañías, no, eso es solo como por dar algunos ejemplos que ustedes puedan observar en donde se están aplicando este tipo de frameworks. Ahora, nosotros vamos a empezar a trabajar con Cody.link y aquí observamos que cuando abrimos en línea Cody.link nos va a abrir estas 4 ventanas. Aquí podemos trabajar el código de HTML5, aquí podemos trabajar el de JavaScript y aquí podemos trabajar el de CSS3 o el de estilos. Y aquí podemos visualizar inmediatamente. También lo vamos a trabajar desde Visual Studio Code. Entonces ustedes van a poder entrar a Visual Studio Code, generar los archivos de estilo, el de HTML, un index, y por ejemplo el de JavaScript, que usted le pueden colocar un nombre, prueba, mi primer programa. Para programar en el JavaScript, pues prácticamente tendremos que mirar algunas funciones o algunos comandos especiales de este tipo de lenguaje. Pero yo les recomiendo que vayan instalando aquí, donde dice extensiones, el Code Runner, el Live Server para visualizar y el JavaScript, el ECMAScript 6. El code snippets lo pueden buscar para poder instalar y trabajar desde Visual Studio Code. Y también van a descargar la versión LTS de Node.js para poder trabajar. También deben tener instalado Git en el equipo. Y digamos que ahí terminamos esta primera parte. Ahora, voy a ir al navegador. Listo. Entonces, estando aquí en el navegador, vamos a hacer un ejemplo de nuestro primer programa en JavaScript junto a HTML y CS3 para poder trabajar un hola mundo. Entonces, mire que aquí, donde está el icono de HTML5, vamos a escribirle, siempre vamos a abrir corcheto y le vamos a escribir .type. Siempre esta etiqueta se coloca aquí, el tipo de documento prácticamente que vamos a trabajar HTML. Él me va ayudando a completar el código. Vamos a generar la cabecera. Entonces abro y le escribo HTML. Mire que él me ayuda si le doy clic aquí y si le doy cerrar, él me ayuda para el cierre. Siempre va con el slash para el cierre. Entonces yo le voy a dar enter y esta es la primera forma para hacer su página web inicial. Yo me paro aquí y le doy enter y ahí donde queda el indentado, entonces le vamos a abrir paréntesis, le vamos a escribir head como la cabecera y vamos a cerrar. También estos tags tienen de inicio y final, entonces le voy a dar enter aquí y de donde quede esta indentación le voy a colocar aquí. Ahora abrimos corchete y vamos a colocarle un title. Title, cerramos y aquí volvemos a colocarlo. Y en medio de ese título, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, página vacía. Sí, pongámosle como un empty page. Digamos que diga página vacía. Luego, aquí después de el head, de terminar aquí, vamos a colocarle H1. Mire que este es como el tamaño de la letra. H1 hasta H5, eso se va a explicar. Luego aquí vamos a escribir mi primer y observen cómo va apareciendo aquí abajo lo que yo voy escribiendo. Entonces escribimos mi primer código en JavaScript. Listo. Y una vez esté ahí, cerramos con H1. Listo. Y ya nos aparece bien acá. Bueno, aquí me está quedando este cierre, lo voy a quitar para que desaparezca. Listo, ya tenemos aquí nuestra base completa. Vamos a seguir en esta parte. Aquí vamos a colocar un código de JavaScript. Entonces, con el tag abrimos y aquí vamos a escribir un script. Siempre vamos a escribir esta partecita de script. Luego vamos a cerrar y aquí
con el comando, le vamos a dar enter, con el comando document.write y entre paréntesis y comillas vamos a escribirle hola mundo. Y como ustedes observan, aquí ya está colocando mi hola mundo. Entonces, después de este script, nosotros vamos a crear el body. Vamos a escribirle body así directamente. Mire que él me lo ayuda a crear. Aquí vamos a crear todo el cuerpo de otras cosas de nuestra primera página, pero recuerden que este es nuestro primer ejemplo. Entonces, este script para poder trabajarlo o poderlo probar, entonces yo lo voy a tomar acá. Vamos a mirar aquí hasta aquí. Listo. Este se puede trabajar aquí en esta versión de JavaScript. Y aquí abajo vamos a trabajar lo que sería, por ejemplo, el estilo. Entonces vamos a colocar aquí un estilo pequeñito. Entonces le escribimos body, abrimos el corchete, démosle aquí espacio, abrimos el corchete, le damos enter y aquí en esta parte le vamos a escribir background. En este caso vamos a escribirle background y vamos a escribirle aquí yellow, por ejemplo amarillo. Y mire cómo cambia automáticamente el fondo, el background. Listo. Aquí también le podría colocar, por ejemplo, por ahora, coloquémosle como un box. En este caso, vámonos shadow, y no, listo, ahí está. Y si mire que si le doy clic acá, me aparece como una gama, y yo lo puedo trabajar con RGB los colores. Mire que automáticamente yo la puedo dejar aquí en verde, en azul, rosado el fondo, y esto ya me va ayudando a trabajar. Y aquí me lo coloca como RGB y los datos como lo hemos venido trabajando, por ejemplo, en Python también. Bueno, entonces ya empezamos a trabajar. Este es nuestro primer código, nuestro primer Hola Mundo, nuestra primer página donde tenemos HTML, donde tenemos un código de JavaScript y donde tenemos aquí un CS3. Muy sencillito, pero esto para ir alistando los programas. En el siguiente video vamos a empezar a trabajar ya lo que son las funciones principales, pero recuerden que ustedes pueden ir al curso de JavaScript y aquí, como ustedes están viendo, vamos a darle control más para que sea grande. Aquí podemos trabajar solo los códigos en este sandbox de JavaScript. Por ejemplo, si yo quiero imprimir aquí en la consola un mensaje, le coloco el comando console.log entre paréntesis y comillas el hola mundo y le voy a dar play aquí. Y una vez me sale el hola mundo para ir trabajando algunos comandos directamente de JavaScript y en el otro de Cody.link y en Visual Studio Code vamos a ir trabajando lo que es HTML5, JavaScript y CS3, pues digamos para esa parte de frontend. Y vamos a también a explicar con Node.js la parte de backend. Entonces, espero que les haya gustado esta primera parte para que ustedes empiecen a leer, para que empiecen a observar de dónde nació JavaScript, cuándo nació y para qué se utiliza. Entonces, muchas gracias y esperemos que salga el siguiente video.